Bienvenida a un nuevo video. En este caso va a ser un video un poco diferente. Venimos con muchos videos muy teóricos, con mucha información. En este caso vamos a hablar de un poco de mí, de cómo empecé en este deporte y lo más importante, de cada competencia a la que fui y qué aprendí en cada una de ellas. Espero que alguna de estas cosas les pueda servir a las personas que o todavía no compitieron nunca o tienen poca experiencia compitiendo. Vamos con ello. Si entraste a este video posiblemente me conoces, pero si no, me presento. Me llamo Tomás Obrador, soy entrenador y atleta de streetlifting hace ya un par de años. Mis primeras competencias fueron alrededor de 2022 y soy de Argentina. Bien, vamos a hablar un poco de cómo empecé mi carrera deportiva, por así decirlo. Yo ya lo había contado en un capítulo de podcast que habíamos hecho hace ya bastante tiempo. De ahí cuando yo empecé con la calistenia, queriendo competir en Power Freestyle. Después conocí el streetlifting por las redes sociales, empecé a entrenar y después de eso me empecé a meter en el mundo del streetlifting. Mi primera competencia iba a ser el Nacional de RM de ASLA en el 2022, perdón. Ese mismo año me lesioné los dos codos. Fue una compa a la que no pude ir, pero ahí ya aprendí algo de lo que es trasladar una lesión. Yo tuve epicondilitis en ambos codos, no se me llegó a hacer crónica porque la pude agarrar a tiempo. Y esto es algo que veo que mucha gente no hace. Si vos tenés una lesión, por más que quieras ignorarla, por más de que no pienses que tenés nada, por más de que sepas que tenés algo pero no le quieras dar bola, va a seguir estando ahí. Mucha gente he visto que de cabeza dura ha ido a competir con una lesión y hace años está buscando recuperarse, porque el estrés que se genera en el cuerpo en una competición no es el mismo que se genera en un entrenamiento. Si tenés algún problema, alguna lesión, preferible saltearte un torneo y poder competir en los siguientes, que competir en ese torneo, terminar de romperte y después estar años para recuperarte y volver a tener el nivel que tenías antes. Obviamente yo en esa competencia no pude competir, me lesioné más o menos 6 semanas antes de que llegue el torneo. Estuve 2 meses, casi 3 si no mal recuerdo, de recuperación y después pude empezar a volver a recuperar. Cuando volví tenía menos fuerza de la que tenía antes, obviamente, pero la fui recuperando y mi primera competencia real fue el Rampage del 2022, que fue el primero que se hizo acá en Argentina, alrededor de junio, julio, por ahí. Fue una experiencia muy linda. Obviamente elegí mis tiradas muy a ojo porque yo en ese momento no tenía nada de experiencia y solamente iba de manija a vivir la experiencia. La disfruté mucho, pese a que fui literal el atleta que menos kilos tiró en todo el torneo. Me llevé muy buenos contactos, me llevé una muy buena imagen de la comunidad, muchos amigos. Y es por eso que siempre digo que cuando vas a tu primera competencia, tu menor preocupación tiene que ser los kilos. Tenés que ir a divertirte, a disfrutar y a conocer a la gente y el ambiente de competición. Pregúntate a vos mismo si te gusta competir en la competencia. Después de eso, acá teníamos el Nacional de Resistencia, pero a mí en ese momento no me interesaba la resistencia, así que directamente mi siguiente competición fue el Nacional de RM del año 2023. Esa fue, sin lugar a dudas, la mejor competencia que tuve, por lo menos en mejora de una competencia a otra. En mi primer torneo tiré 12 kilos y medio de RM en dominadas y en el segundo estuve a punto de tirar 30. En mi primer torneo tiré 40 kilos de fondo, que fue una repetición que no voy a olvidar nunca en mi vida porque creo que fue la repetición más lenta de todo el torneo. Es más, esa hizo que se me acercaran muchos atletas de muy buen nivel internacional a felicitarme porque estuve como 7-8 segundos para subir la repetición, fue una locura. Pero bueno, eso es algo que pasa mucho en los primeros torneos. Pero en la siguiente pude tirar 50 kilos. Tuve una mejora muy grande en menos de 6 meses. Eso a mí me hizo tener la falsa creencia de que iba a poder mejorar muchísimo en muy poco tiempo, que ese nivel de mejora se iba a mantener, te sentís increíble. Y eso es algo que afectó mi siguiente torneo. La siguiente competencia que tuve fue también el Rampage del año 2023. Yo ya venía de tener una competencia como punto de referencia en mi primer torneo, mi segundo torneo, que había sido una locura la mejora que había tenido, y yo esperaba una mejora similar del segundo al tercer torneo, lo cual no fue así. Esa competencia fue una de las primeras en las cuales yo consideré en ese momento que había tenido una mala competencia.
Después viéndolo en retrospectiva, me di cuenta que no había sido así. Pero eso es lo que sentía en el momento. No había mejorado lo que yo quería mejorar. De primer intento de dominadas, tiré 30 kilos, lo que había fallado en el anterior momento. Había tenido una mejora, pero en mi cabeza yo estaba pensando en una mejora mucho más alta y cuando no la logré, me sentí muy frustrado, muy enojado. Eso nubló mi juicio y eso es otra cosa que pude aprender de esa competencia. Primero, hay que regular las expectativas, porque no siempre vamos a tener el mismo nivel de mejora, no siempre van a salir las cosas igual de bien, y tener un muy buen día no te deja exento de tener malos días en el futuro. Y la otra es que el hecho de haber estado mal por esa dominada afectó completamente mi fondo. En el fondo, si no me equivoco, fallé. El primer levantamiento lo aseguré con muy poco peso, fui con 45 kilos cuando en mi anterior torneo había tirado 50. Y en el tercero me la jugué a 42,5, a 52,5 o a 55, ahora bien no recuerdo. Obviamente lo fallé. En ese momento estaba con mucha bronca, estaba muy caliente, pero porque ni siquiera estaba pensando con claridad en ese momento. Y ahí aprendí que cuando te pasa algo que no estaba en los planes, tenés las dos opciones. O ponerte del orto y que todo lo demás salga peor, porque cuando estás del orto no suelen salir las cosas bien, o saber que no podés cambiar eso y concentrarte en lo que sigue. La dominada que yo fallé no iba a ser válida porque yo me enoje, pero el hecho de que yo me haya enojado hizo que el fondo no tuviera su buen rendimiento. Y eso es una lección que yo me llevé de esa que fue mi primer mala competencia, por lo menos en lo que yo esperaba. Después de eso quise probar un pequeño cambio en el ámbito, un pequeño cambio en el entrenamiento y quise ir a competir en resistencia para probar la experiencia. Nunca había competido yo en resistencia, mi dominada siempre fue mi punto más débil, entonces hasta antes de eso apenas si podía hacer dominadas con el peso de resistencia, pero me preparé un par de meses y fui. La preparación fue muy comprimida y me la armé yo bastante a los tiros. Hoy en día no haría nada como eso, fue una locura completamente. Me levantaba completamente adolorido, tenía que usar el foam roller para poder recuperarme y poder entrenar al día siguiente. La preparación que suelen hacer todas las personas cuando tienen poco de tiempo, están desesperadas y no tienen mucha idea, y las típicas cagadas que nos mandamos todos en algún momento. En esa competencia no tenía mucha expectativa porque tampoco me interesaba ser realmente competitivo, fui más que nada por la experiencia. Pero la verdad que me llevé un resultado esperable. Era dentro de los márgenes que yo estaba esperando. Fue una linda competencia, pude probar algo diferente y pude saber que eso no era lo que más me gustaba. Porque sí, muchas veces decimos, no, eso no me va a gustar, no, eso no. Yo la primera vez que vi personas haciendo dominadas y fondos con peso, yo pensé, ¿para qué? Re aburrido hacer siempre lo mismo y sumándole pesos si tenés toda la variedad de ejercicios de la calistenia. Cuando lo probé, me encantó y ahora prácticamente mi vida gira alrededor de eso. Entonces, muchas veces hasta no probar algo no vas a saber si te gusta o no. Y esto me pasó con la resistencia. Dije, vamos a probar, vamos a vivir la experiencia. No me gustó y dije, listo, yo me dedico más al RM. Perfecto. Y esa fue mi última competencia del 2023. Ese año había metido 3 competencias, 2 de RM y una de resistencia. Después pasamos al 2024. Ahí mi primera competencia fue el Nacional de RM de 2024. Otra muy buena competencia, una competencia donde por fin pude romper los 50 kilos de dominada válidos, de fondo válidos, que me tenían ya estancado hace un par de meses. Una competencia en la cual antes de ir a competir bajé demasiado de peso, llegué a estar en una semana antes de competir en 58 kilos, que cuando mi peso promedio eran 62. Obviamente eso hizo que las dominadas volaran. Si no me equivoco, logré meter 35 kilos válidos en competición, muy buenos, con un muy buen dedo. Y en los fondos obviamente se notó para el otro lado. En los fondos, en el último intento de 62 kilos y medio, lo fallé metiendo 57 kilos y medio, que igual no era una mejora, porque mi anterior torneo había fallado los 55. Entonces, era una muy buena mejora. No estaba bien por fallar el último levantamiento obviamente, pero lo que les digo, tenemos que ajustar las expectativas, mejora es mejora. Si vos esperabas mejorar 5 kilos y mejoraste 2, igual mejoraste. No es lo que esperabas, pero igual mejoraste. Y esa fue mi última competencia en un nacional de RM. Hasta el momento.
Después de eso me fui a el Rampage. Pasó lo contrario. Previo al torneo subí mucho de peso, al punto que llegué a competir en 65 kilos. En ambos torneos me pasó que los últimos meses cambiaba algo en mi alimentación, que yo en ese momento no era muy consciente porque me llevaba la alimentación, pero la llevaba bastante más o sea, me llevaban la alimentación, pero yo la medía más a ojo de lo que debería, y eso obviamente causaba márgenes de error que en un caso me hicieron bajar mucho y en este caso me hicieron subir mucho. En las dominadas estaba pesadísimo. Creo que logré igualar la marca que había tenido antes, lo cual no es poca cosa, porque ese es otro tema. Muchas veces nos olvidamos de los factores externos. Por ejemplo, tengo la misma dominada que hace un año. Sí, perfecto. Pesas 10 kilos más que hace un año. Entonces, ganaste fuerza en dominadas, por más de que vos no puedas ver más peso en el cinturón. Eso es algo que tenemos que contemplar, porque la mejora no solamente se agregan kilos en el cinturón. La mejora pueden ser mover los mismos kilos pesando más, mover los mismos kilos más rápido, mover los mismos kilos más técnico. La mejora no es solamente aumentar tu RM, es aumentar tu nivel, y de eso hay muchas formas de hacerlo. Y después de eso tuve a la que hasta ahora fue mi última competición, que fue la Final Rep de 2024, más o menos en octubre de ese mismo año. De mis primeras competiciones al FOR, competí en los 4 movimientos, fue una buena experiencia. A nivel de rendimiento, similar que en los anteriores, no tuve un rendimiento ni muy destacable ni muy bajo, fue dentro de lo que estaba. Logré vivir un poco más de experiencia de competir en todos los movimientos. Viví también la experiencia de estar de juez en una competencia de RM, que yo ya había jueceado en algunos regionales, pero ahí estuve de juez lateral en el Master Up y en las dominadas, viendo a algunos de los atletas más fuertes del país tirar, así que fue una buena experiencia. Y iba a competir este año en el Nacional de RM. Tuve un pequeño inconveniente, básicamente me descompuse el día anterior por una mala gestión del corte de peso y me imposibilitó competir. Lo cual hasta cierto punto fue mejor, porque yo llevé 7 atletas, estuve ahí coachando desde las 6:30, 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Terminé el día arruinado y ni me imagino si hubiera competido. Pero en el momento fui, dije, bueno, vamos a ver, me hice una dominada y se me revolvió todo el estómago y dije, no puedo competir ni de casualidad. Así que eso es otra enseñanza que me dejó ese torneo, a pesar de no haber competido, de que a veces hay boludeces que subestimamos y que nos pueden afectar. Y no solo me pasó a mí, conozco varios casos de atletas que por comer boludeces, o ni siquiera boludeces, pero por mala suerte he conocido gente que vos decís, me comí un plato de fideos, me cayó mal y al día siguiente estuve intoxicado en la guardia y no pude competir. Son cosas que pueden llegar a pasar, son cosas que tenés que estar preparado para que pasen, y lo que les digo siempre, no todo va a salir perfecto, pero no tenemos control sobre muchas cosas y no vale la pena hacerse mala leche por eso. Porque lo único que va a hacer es empeorar el resto de cosas que sí están más en nuestro control. Eso fue un resumen bastante comprimido de lo que fueron mis competencias. Compito desde 2022. En cada una, como les puedo decir, he aprendido cosas. Por eso siempre digo que a competir se aprende compitiendo. Por más que mucha gente diga, no, yo quiero competir cuando tenga mucho nivel. Si vos esperás a competir cuando tengas mucho nivel, te vas a mandar cagadas de novato igual, porque no tenés la fuerza pero tenés la experiencia. No vas a saber cómo enlazar los tiempos de competición, cuándo aproximar, qué te puede pasar, qué errores podés evitar. Esas cosas se aprenden compitiendo. Entonces, no te digo que te metas en cualquier competición que encuentres. Yo soy bastante partidario de sectorizar los torneos, sobre todo últimamente que hay tanta oferta de torneos. Yo soy más partidario de decir, bueno, vamos a elegir y vamos a prepararnos bien para X y X torneo, pero cada uno vas a aprender algo nuevo. Yo planeo seguir compitiendo. Este año no estuve pudiendo porque estuve con mucho trabajo, no me estuve pudiendo preparar bien, había semanas que apenas sí podía entrenar. Entonces este año estoy un poco más enfocado en el trabajo, pero mi idea es cerrar el año con una competición. Tengo vista, que ya estoy inscrito y todo, el Ragnarok Battles en Uruguay, pero le tuve que bajar un poco porque yo ya venía desde 2022 compitiendo en cualquier torneo que se me cruzaba de RM, así que fue como una especie de respiro.
Si te querés meter a competir, te recomiendo que lo hagas. Si tenés miedo de hacerlo, te recomiendo que vayas, veas torneos, hables con atletas, visibilices un poco más y sientas un poco más la experiencia de lo que es, un poco desde afuera incluso, una competición. Y después te animes a meterte, por lo menos para probar una experiencia. No conozco a nadie que haya competido una vez y que no le haya gustado. Hay gente que no le encantó y no le apeteció seguir, pero no conozco a nadie que se haya arrepentido de competir. Es una experiencia muy linda que ayuda mucho al crecimiento personal y que para mí no vale la pena privarse de ella por el simple hecho de no tener tanto nivel. Eso fue el video de hoy, un poco diferente a lo que suelo hacer. Hoy no los bombardeé con teoría, fue más con un poco de mi poca experiencia compitiendo, porque reconozco que a pesar de que acá en Argentina, al ser un deporte joven, no muchas personas compitieron más de 5 o 6 veces, pero también hay casos de atletas de fuerza que han competido durante muchos más años. Todavía me queda mucho por aprender, todavía me queda mucho por probar, pero considero que algunas de estas cosas les pueden servir si no están en el ámbito y se quieren ir metiendo. Dejate un like si te gustó el video, cualquier consulta que tengas de futuros torneos o de qué hacer en ciertas situaciones de competición, dejádmela en los comentarios o hablame al privado de Instagram y yo te respondo. Les mando un saludo y espero verlos en futuros torneos.